Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Quería empezar diciendo que espero que tengáis un buen año y que, bueno, pues todos los que estén a vuestro alrededor, a los que queráis, pues también lo tengan. Hoy vamos a hablar de algo que me ha tenido intrigadísimo desde hace muchísimos años y es lo que sería dónde, dónde está el alma del ser humano que parece tan podrida, pero que es tan preciosa en otros momentos, ¿no? Vamos a hablar de los misterios de una glándula impar, esférica y situada en el centro justo del cerebro, sobre el techo del tercer ventrículo cerebral que rompe completamente la simetría corporal de órganos pares. Un cuerpo único, completamente único, situado en la mitad del cerebro, de unos 10 milímetros de diámetro, no mucho más, y 150 miligramos de peso, situado en el eje de simetría del cerebro, la glándula pineal, que ha sido objeto de estudio de muchísimas personas a lo largo de la historia, y hoy vamos a hacer pues un pequeño recorrido sobre lo que se ha dicho y sobre lo que posiblemente se dirá en el futuro al respecto de este misterioso cuerpo que parece que está completamente relacionado con lo que somos y lo que seremos tras nuestra muerte, sobre lo que hay dentro de nuestra personalidad. Bien, la glándula pineal es también llamada epífisis, un nombre, bueno, pues que ha sido heredado de la medicina pues más antigua y se encarga de varias tareas como regular los ciclos de día y de noche. Esto es importantísimo para los seres humanos. Hay que dormir 7 horas seguidas al día. Esto es imprescindible para mantener la salud. Y además secreta la melatonina, una sustancia relacionada con lo que sería todo el metabolismo humano. Esto es imprescindible para lo que sería mantener el peso perfecto. Muy bien. Por sus características anatómicas, pues claro, esto llamó muy pronto la atención a los médicos de toda nuestra historia y de hecho la primera descripción de la glándula pineal pues se atribuye a Herón de Alejandría en el siglo III antes de Cristo, quien la vinculó a funciones valvulares reguladoras de lo que sería el flujo mismo del pensamiento, ahí en el sistema ventricular, o lo que es lo mismo, pues de dónde salen nuestras ideas, de dónde salen nuestros sentimientos mismos con respecto a lo que podríamos hacer con los demás seres humanos y la misma naturaleza. Esto es realmente impresionante. Bien, continúo. Galeno, en el siglo II después de Cristo, describió su anatomía y la llamó conarium, cono de piña. Muy curioso el nombre, como veis, ¿no? Una denominación que ha perdurado hasta nuestros días junto con la de pineal, de pinea, que sería piña en latín. A mí todo esto pues me parece pues bastante curiosillo, ¿no? Bueno, pues continúo. Además, pues resulta que Galeno observó que la estructura pineal poseía pues lo que sería pues un parecido estructural con las glándulas mayores que con el sistema nervioso. El siguiente avance en el conocimiento de esta glándula pues tuvo lugar en el Renacimiento y ahí es donde se empezó a ver un poco lo que sería la importancia de este órgano dentro de nosotros. Y os cuento. De manera singular, Andrés Vesalio aportó una descripción anatómica precisa en su libro De Humani Corporis
fábrica, año 1543, y resulta que René Descartes, ni más ni menos, pues dijo que aquella glándula constituía la sede misma del alma del ser humano. Dijo que ahí, esto lo dijo en su obra póstuma, es decir, cuando ya había vivido todo este hombre, ¿no? Pues decía que no tenía solamente el control de la regulación de los ciclos de admisión de la luz del cuerpo, que por cierto aún son algo desconocidos, sino que tenía una concepción dualista, que tenía realmente nuestra propia personalidad única en todo lo que sería el universo mismo, que ahí estábamos nosotros, en la glándula pineal, ni más ni menos que Descartes. Bien, además le asignó una función fisiológica, incluida en el sistema nervioso, pues resulta que se encargaba de la percepción del entorno. Lo que estamos hablando básicamente es que pues estaríamos ante nuestra relación con lo que significaban las personas que también poseían una glándula pineal y que podría tener una conexión glándula a glándula. Es decir, que aparte de lo que podríamos exponer con nuestros propios signos o nuestra escritura, pues que habría una conexión desconocida entre nuestros cerebros que nosotros aún no podríamos entender bajo nuestra ciencia. Muy bien. Con este planteamiento tan apasionante, pues llegamos hasta el siglo XIX, cuando se abordó la investigación de la glándula pineal de los mamíferos desde diferentes frentes: el anatómico, el histológico, es decir, toda su historia, y embriológico, es decir, estudiando lo que hablamos de los animales incluso antes de nacer, y se mostró su semejanza con la epífisis de vertebrados inferiores, también con lo que se habla de mamíferos relacionados con el ser humano, es decir, pues todo lo que se habla de gorilas, orangutanes, es decir, la evolución del ser humano en esta rama de los vertebrados. Muy bien. En 1905, un hombre llamado Studnicka, un filósofo y científico muy importante para su época, pues estableció que la glándula pineal derivaba filogenéticamente de un órgano fotorreceptor con función desconocida, pero que también estaba en los reptiles, algo que desde luego pues a nivel de evolución no tenía ningún sentido, pero que estaba ahí. Es decir, que podía haber habido algún tipo de intervención externa en nuestra creación, en donde parte de lo que se habla de los reptiles pues también podría haber sido introducido en algún punto de nuestra evolución o creación. Esto aparece en las tablillas sumerias, en los dioses sumerios, cada 2×3. Bueno, es muy interesante todo esto, ¿no? Bien, aquí estamos viendo las glándulas pineales a 180 aumentos, realmente fotografías asombrosas, ¿no? Y bien, continúo. El siglo XX pues comenzó arrojando alguna luz sobre el papel fisiológico de la glándula pineal, y resulta que Hübner, un doctor de medicina muy importante también para su época, pues publicó el caso clínico de 3 niñas que resulta que las pobrecillas pues presentaban tumores pineales asociados a una pubertad precoz, es decir,
antes de que tuviesen que tener lo que serían pues las menstruaciones, pues había tumores en la glándula pineal. Y claro, ¿cómo era esto posible? Y además en estas casualidades de tres niñas diferentes. Bueno, pues este señor pues supuso que una hormona antigonadotrópica de origen pineal estaba completamente implicada en el control del comienzo de la etapa de menstruación, y había una relación entre la glándula pineal y la reproducción de los seres humanos. Es decir, como si el alma que estuviese ahí expuesta y ahí también, pues básicamente dentro de esa glándula, pues decidiese el momento justo a partir del cual pues nosotros pudiésemos empezar a procrear, algo que es realmente apasionante. Muy bien, en el año 1943, pues otro doctor llamado Bartman sugirió que la función endocrina de la glándula estaba regulada por la luz a través del sistema nervioso central. Esto es algo que se supo desde el primer momento, ¿no? Y la era actual del conocimiento pineal pues ya se inicia en el año 1954 con la publicación de Julian Kitaj y Mark Actual, que atribuían a la glándula pues tres propiedades bueno, pues en nuestro cuerpo, ¿no? La función gonadal, es decir, nuestras gónadas, es decir, lo que está relacionado con el aparato reproductor, es decir, pues que se daban los doctores la razón una y otra vez a lo largo de la historia, ¿no? Su participación en la respuesta cromática dérmica a los cambios de luz ambiental en vertebrados inferiores, es decir, que los vertebrados que no son como nosotros, pues tenían lo que serían comportamientos diferentes ante los diferentes cambios en el Sol y la Luna con respecto a la glándula pineal, y luego pues una vinculación total con la conducta, es decir, que los ciclos del Sol y de la Luna, pues efectivamente, y tal y como dicen muchas culturas, pues efectivamente tienen relación a través de esta glándula con lo que es nuestro comportamiento con los demás. Increíble, ¿no? Bien, doctores como Rick Strassman, el profesor clínico de psiquiatría de la Universidad de Medicina de México y presidente cofundador de la Fundación de Investigación de Cottonwood, es una investigación llamada de la conciencia, pues explicó que el llamado tercer ojo de los seres humanos pues es lo mismo que el crown de los chakras, nombre con el cual se conoce a la glándula pineal, que aparece exactamente a los 49 días de gestación. Y es curioso porque 49 días es el tiempo que los monjes tibetanos creen que tarda un alma en reencarnarse de nuevo. Es decir, que la glándula pineal estaría 49 días esperando a que un nuevo ser humano con su alma apareciese en el embrión de una nueva mamá. Increíble. Pero claro, ¿para qué sirve realmente esta glándula? Una y otra vez la medicina pues vuelve a las andadas y quiere saber por qué este órgano tan increíble pues está ahí. Muy bien, pues en primer lugar cabe aclarar que en el ser humano, pues en el resto de los mamíferos y en ciertas aves, este cuerpo pineal es algo que está ahí, y un cuerpo que segrega, que está segregando ahí hormonas, pues está completamente relacionado con esta glándula, ¿no? Pero resulta que en algunos
peces, anfibios y algunas aves, este cuerpo es una formación que integra además fibras que desembocan en la parte superior del cráneo. Todo esto parece una clase de medicina total, ¿no? Pero es que estamos hablando de un órgano que sería prácticamente un fotorreceptor, es decir, que estaría completamente relacionado con las actividades de lo que sería nuestra estrella. Muy bien. Cuando no hay luz, la glándula pineal produce melatonina a través de la serotonina, estaría completamente segregando sin parar hormonas, y esto estaría relacionado con la regulación de los ciclos de vigilia y sueño, es decir, los ritmos circadianos. Aquí parece que estoy aquí de profesor, ¿no? Pero esto es muy importante porque tiene que ver con lo que se llama, por ejemplo, el jet lag de los aviones, ¿no? Pues ahí entra también la glándula pineal, ¿no? Es también un poderoso antioxidante y se ha comprobado que aparece en también las células cancerosas, es decir, algo muy importante a través de lo que serían las enfermedades. La glándula pineal también tiene que ver con las enfermedades de, bueno, pues del llamado, pues, del llamado cáncer, ¿no? Y que hay que, pues, que hay que controlar tanto para nuestra especie, ¿no? Bien, diferentes civilizaciones han estado estudiando la glándula desde diferentes puntos de vista físicos y también espirituales. Y aquí pues entran cosas que son asombrosas. Es una glándula que responde a la oscuridad para segregar estados de calma e introspección. Es decir, que podemos calmarnos en la noche, en el sueño, en nuestros sueños, ¿no? Y es muy curioso porque de esta manera se activa completamente lo que serían, pues, ciclos de hormonas que provocan emociones y sensaciones concretas. Yo hace un momento he tenido un sueño que ha sido completamente lúcido y esto ha venido provocado por lo que sería mi glándula pineal a través de mi subconsciente. Es decir, sin esta glándula no podríamos tener los sueños lúcidos que algunas personas tenemos en nuestra vida. Y yo siempre lo he dicho, que tengo unos sueños que son absolutamente reales. Bien, estas sustancias endorfínicas, bueno, pues segregadas, pues nos ayudan a estar en un estado de conciencia, pues que es como más íntimo, ¿no? Como si fuésemos conociendo más de nosotros a través de nuestros sueños, y todo esto provocado por la sensación de tranquilidad que aporta esta melatonina, y también aporta el hecho de mantenerse ya despierto después de haber soñado. Muy bien, esta segregación pues permite disminuir y relajar los sentidos. Esto lo dicen también los monjes tibetanos, ¿no? Lo que, claro, esto nos lleva muchas veces a un estado de duermevela, ¿no? Que son esos 5 minutillos que tardamos muchas veces en dormirnos, ¿no? Muy bien. Al ser este un estado cerebral que está bajo mínimos, pues se reducen completamente las interferencias del mundo externo y la concentración sobre uno mismo es superior. Y ahí entra lo que se llama la glándula pineal, ¿no? Y que está poniéndonos en contacto con nuestra alma pura. Esto es asombroso y estoy hablando ya directamente de estados espirituales, de lo que tenemos nosotros mismos de concepción sobre nosotros mismos. Esto también lo decían
en Egipto. Muy bien. A nivel práctico nos permite distanciarnos de los problemas y observarlos, por otra parte, con una nueva perspectiva. Esto es muy importante, ¿no? Por lo que la mayoría de nosotros lo aprovechamos para reflexionar, fijaros lo importante que es esta glándula, y repasar los acontecimientos cotidianos y futuros que vayamos a tener, encontrando pues varias respuestas y soluciones que, por supuesto, sin esa calma, sin esta glándula pineal, pues nos resultarían pues claro, dificilísimas de tener o siquiera intuir. Muy bien. Pero claro, el problema es que estas especies que hemos visto, animales que también tienen esta glándula, pues no sé, claro, yo veo a mis gatitos que sí que sueñan, pero realmente están resolviendo problemas a través de su inteligencia. Pues no, porque son menos inteligentes que nosotros, pero son capaces de intuir las soluciones que van a tener en el futuro, como sí hacemos nosotros, de los problemas del día también, por ejemplo. El tema es que la glándula pineal y las vías visuales que parten de los fotorreceptores de los ojos, pues están a nivel evolutivo pues muy relacionados con lo que se llamaba en Sumeria este llamado tercer ojo, que fuese capaz de recibir la luz que también, claro, necesitamos por otras vías, pero que realmente nos pone en contacto con lo que somos y realmente hemos sido y realmente pues queremos ser. Esto es muy importante, ¿no? El ser humano y el resto de los mamíferos, en cambio, sí que cuentan con conexiones entre las vías visuales, ¿no? Y bueno, pues estos ciclos de sueño y de vigilia pues están regulados en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, el tema es la importancia que estamos aquí viendo, ¿no? Bien, la glándula pineal pues resulta que aparece representada como una piña en este grabado de Horus, más allá de Occidente, ¿no? Y resulta que algunos seguidores del vedismo, ¿no? Este movimiento intelectual antiguo, ¿no? Pues señalan que es el sexto chakra. Para los hinduistas mismos es la ventana de Dios, Dios más absoluto. Aunque yo siempre he dicho que, claro, Dios, si existe, pues ¿quién le crea a él? ¿No? Bueno, ahí está el gran misterio de Dios, ¿no? Y para los taoístas es el asiento mismo del alma. Lo llaman como asiento a partir del cual, cuando uno termina su cuerpo, pues ya se levanta el alma de la glándula y busca otro asiento para sentarse. Eso es, ¿no? Y claro, es muy interesante porque algunos investigadores apuntan a que además de la melatonina, que he dicho que se segregaba allí, pues la glándula pineal sintetiza y segrega la dimetiltriptamina, una sustancia que sería responsable de los sueños visuales naturales, es decir, pues cuando uno está despierto y dice, sueño con ser doctor algún día, ¿no? Pues esto, pues por ejemplo, también vendría de ahí y sería pues todo, la verdad es que bastante simpático, ¿no? Una manera de tener contacto con nosotros mismos, pero ya despiertos, ¿no? No en estado de vigilia ni soñando, ¿no? Y es también muy curioso porque esta sustancia sería responsable de la ingesta, inhalación e inyección de alucinaciones y experiencias visuales intensas, por muchos denominadas místicas, estados místicos que también se ven potenciados por diferentes sustancias que han descubierto pues algunas religiones que dicen estar en contacto diferentemente, ¿no? Pero
vamos, con los mismos dioses que nos crearon o con el mismo Dios que realmente pues se creen que creó la Tierra, el universo mismo, las galaxias y la nada también, ¿no? Bien, algunas investigaciones también apuntan a que esta sustancia en exceso en nuestro organismo, esta dimetiltriptamina, está vinculada al padecimientos de trastornos como la esquizofrenia o el autismo. Es decir, que pues básicamente esta dimetiltriptamina que está en la glándula pineal, pues básicamente está elevando demasiado la concepción de la realidad de personas que tienen esquizofrenia. Y la esquizofrenia es algo bastante interesante a nivel médico, ¿no? Y también, según algunas religiones, ha sido asociada a cambios en la concepción de la realidad. Aunque, claro, eso pues tiene que ver con que realmente ya en la realidad misma pues ya no puedes estar, ¿no? Bien. Por otra parte, la glándula pineal, situada en la intermediación de los dos hemisferios, como decíamos, ¿no? El eh, craneal izquierdo y craneal derecho, ¿no? Pues está extremadamente protegida del estrés. Esto está bastante bien, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si la estresamos artificialmente con estímulos como por ejemplo las ondas electromagnéticas? Esto ya lo exponía ni más ni menos que Nikola Tesla, ¿no? Pues resulta que científicos como el doctor Strassman y el doctor Persinger, que son doctores, Persinger, neuropsicólogo de la Universidad Laurentian de Canadá, o incluso el doctor Sergio Felipe de Oliveira, pues entre otros han comprobado científicamente que la glándula pineal, al estimularla o estresarla brutalmente, pues es capaz de convertir estas ondas electromagnéticas, fijaros en lo que os digo, en estímulos neuroquímicos, llegando a una conclusión que es realmente increíble. El DMT a niveles elevados genera estados paralelos de conciencia, los denominados viajes al más allá, como si fuésemos pues más o menos como avatares de un videojuego, como desdoblamientos astrales, como lo que aparece en Black Mirror prácticamente. No sé si habréis visto la serie, ¿no? Como si fuésemos pues básicamente pues personajes de un videojuego que estuviesen pues siendo controlados por inteligencias más grandes, superiores, ¿no? Desdoblamientos astrales que nos dejarían ver que hay otro tipo de realidad más allá de lo que pueden ver nuestras retinas. Muy bien. Es decir, es el portal mismo para que el espíritu se marche fuera del cuerpo y pueda ver un poquito más de lo que hay, ¿no? Pero claro, ¿cómo puede hacerse todo esto? Esto es apasionante. Quizá a vosotros no sé, ¿no? Pero a mí me encantaría ver lo que hay más allá, ¿no? El jardín del Edén, que hablan muchas religiones, ¿no? Echarle un vistacillo al infierno, pero no bajar mucho, pues a ver si me va a dar alguien algo, bueno, desdoblamientos, lo que son los desdoblamientos astrales, ¿no? Que sería pues compartir conmigo mismo pues lo que habría más allá del alma tras esos 49 días, ¿no? Pues el portal para que el espíritu se marche del cuerpo, pues
eh, si lo llegamos a tocar, pues, ¿cómo podría hacerse todo esto? Pues resulta que, según diferentes experimentos realizados por el doctor Persinger, como decía, con el llamado casco de Dios, algo que es increíble, ¿no? Pues resulta que en resultados con pacientes voluntarios, pues lo que han visto ellos han sido como visiones de túneles y sentimientos de notar presencias no identificadas. Como decía, pues básicamente el túnel del más allá, llamado siempre, ¿no? Cuando uno pues fallece, ¿no? O la impresión de que nos están mirando directamente como avatares o personajes de un videojuego mismo. Algo que pues básicamente como si estuviésemos siendo observados por inteligencias que luego incluso son capaces de bajar a vernos como aparece en el fenómeno ovni. Muy bien, más allá de su capacidad fotosensible, una vez más, el tema de dormir las 7 horas, ¿no? Pues resulta que los últimos estudios científicos insisten en que la glándula pineal es también un magnetorreceptor, es decir, que resulta sensible, como decía Nikola Tesla, a los campos magnéticos y transforma sus ondas magnéticas en estímulos neuroquímicos. Es decir, que si estamos expuestos a campos magnéticos, pues tendríamos a su vez a nosotros mismos estímulos neuroquímicos. Podríamos llegar a cambiar nuestro comportamiento para siempre. Muy bien. Serían armas perfectas si quieres hacer algún tipo de pues proceso y llamado MK Ultra para cambiar los pensamientos de las personas para siempre. Armas magnéticas a través de la comprobar en la ciencia del siglo XX y del siglo XXI. Bien, el profesor José Luis Bardasano de la Universidad de Alcalá de Henares en España pues es uno de los mayores especialistas en temas relacionados con el bioelectromagnetismo, ¿no? Y resulta que en su ponencia Electromagnetismo, glándula pineal y salud pública, pues dijo lo que podría ser un bombazo, ¿no? Que existe en el organismo dos sistemas de comunicación, el de la base química y el de la base eléctrica. Muy bien. En el primero, el sistema endocrino, pues las señales de información, los mensajes, pues son las hormonas de los vasos sanguíneos, el canal neural, ¿no? Los vasos linfáticos, todo esto pues se conoce, ¿no? Pero es que resulta que en el segundo, el sistema nervioso, pues son señales que son electromagnéticas. Aquí vendría lo del tema del pensamiento MK Ultra, lo estoy diciendo bien, capaz de cambiar completamente lo que sería pues el pensamiento de una persona a través de sus células neuronales e incluso tocando sus músculos, sus glándulas y su corazón mismo. Muy bien. Estos dos sistemas han evolucionado paralelamente, ¿no? Y colaboran mutuamente desde sus orígenes en perfecta armonía cronobiológica, es decir, que bueno, pues tanto nuestro cuerpo como la glándula pineal pues han estado funcionando muy bien durante toda la vida, ¿no? Y todo esto pues a través de los ritmos del sueño. Todo esto perfecto. Y esto está coordinado por esta glándula que parece muchísimo más importante de lo que podríamos llegar a pensar. Muy bien. Para el profesor Bardasano, la luz es el temporizador de los ciclos vitales, ¿no? Sin nuestra estrella no seríamos quienes somos a nivel de personalidad a través de esta glándula, y los campos electromagnéticos
constituyen el sincronizador adicional, es decir, que se nos puede cambiar directamente y bueno, pues quién sabe si inducirnos directamente enfermedades si no eres muy cómodo para el sistema, y no voy a decir mucho más. Los estudios realizados han llegado a concluir que las alteraciones electromagnéticas, al igual que lo hace la luz, pues llegan incluso a interrumpir el proceso de secreción de melatonina, ¿no? Que pueden hacer, por ejemplo, los gobiernos a través de armas magnéticas, el hecho de que no puedas dormir y por tanto pues alterar completamente lo que es tu vida. Esto es posible a través de esta glándula, ¿no? Y resulta que una exposición continuada y la consiguiente reducción de actividad en la glándula pineal pues puede producir procesos de fatiga, estrés y sobre todo trastornos de humor y trastornos profesionales, de sueño, depresión e incluso pues he leído de inducir lo que se habla del cáncer de mama. Muy bien, impresionante todo esto, ¿no? Muy bien. Según Bardasano, no solo hemos de tener cuidado con las alteraciones provocadas por los campos electromagnéticos artificiales, por ejemplo las antenas, la telefonía, que estamos todo el día enchufados ahí al teléfono y esto no nos damos cuenta de que está realmente interaccionando con la glándula pineal nuestra, ¿no? Sino también con los radares mismos, ¿no? Que también están relacionados con los aviones, ¿no? Sino también con las variaciones de los campos magnéticos naturales, es decir, que también influyen lo que serían los terremotos, ¿no? Incluso las tormentas solares, como decíamos, ¿no? Así, la glándula pineal sería receptiva no solo a las ondas emanadas del campo geomagnético de la Tierra o producida por el hombre, sino también a otras tan importantes como la resonancia Schumann o incluso las micropulsaciones de origen cósmico que llegan a nuestro planeta o las de baja frecuencia en general. La segregación de melatonina se reduce drásticamente a partir de los 7 años de edad, esto sí que se sabe, esto es el periodo en el que también tienen lugar muchos cambios en la estructura cerebral del ser humano, y este hecho ha llegado a muchas personas a interesarse por la posible vinculación entre tales cambios y las capacidades psíquicas de muchos niños de menor edad, entre ellas la del controvertido fenómeno de los amigos imaginarios, como si esos amigos fuesen la puerta de la visión de muchos niños al respecto de lo que habría más allá de la realidad. Esos posibles niños que estarían esperando, aunque cueste creerlo, a volver a reencarnarse según muchas religiones. Esto es fascinante, ¿no? Siguiendo con estos asuntos, pues resulta que el profesor Sergio Felipe de Oliveira, neurocientífico de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, pues lleva años investigando casos del tipo extrasensorial y de clarividencia, y según él, las capacidades mediúmnicas, es decir, de ser un medium, ¿no? Pues estarían completamente relacionadas, y esto es fascinante también, con la presencia de mayor o menor cantidad de cristales de una sustancia que sería la hidroxiapatita en la epífisis, es decir, en nuestra glándula pineal. Algo asombroso, es decir, que estaríamos viendo el más allá si tuviésemos esa sustancia en nuestra glándula.
Increíble. Entonces, claro, estaríamos ante la puerta de increíbles descubrimientos a nivel de percepción si seguimos en esta senda de saber más y más y más acerca de ella, tal y como indicaban los egipcios. Bueno, pues sea como fuere, parece claro que mediante la disciplina y la práctica continua de experimentos, ¿no?, al respecto de este órgano del ser humano, pues la activación de la glándula pineal pues realmente pues se convierte pues prácticamente en el camino para acceder a experiencias que nos hacen darle otro sentido a la vida y a darnos cuenta de que no todo se mueve bajo las reglas de lo material y lo lógico, sino que hay otros mundos que no vemos y que son tan reales o más reales incluso del que nos alimentamos visualmente cada día. Increíble. Y bueno, si no queremos ir tan lejos, tampoco parece poca recompensa, pues el poder acabar con el estrés diario, pues evitar problemas cardiovasculares, o bueno, pues obtener al menos cierta serenidad en nuestro estrés diario, ¿no? Tener una perspectiva más claro, más positiva de la vida, ¿no? Pues con respecto, bueno, pues tratar de cuidar nuestros ciclos del sueño, ¿no? Y establecer finalmente a través de esta glándula pues relaciones más armónicas con nuestro entorno y sobre todo más sensibles, que es lo que falta en este mundo, más sensibilidad que podría pues yo creo que mejorar de sobremanera pues todo lo que es lo que está pasando en nuestro mundo, que estamos ya casi al borde de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, de cada cual depende el uso que le quiera dar a sus propios sueños cuando está despierto y cuando está dormido, ¿no? Y hasta dónde quiera llegar en el intento. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo, tanto como yo, aunque haya sido un programa un poco dificilillo a nivel químico, ¿no? Pero bueno, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.